Muy buenas tardes, jóvenes, qué gusto saludarles. El día de hoy ustedes han solicitado que por favor se acceda a llevar la clase de forma digital por la flexibilidad y comprensión que hemos tenido en tanto que esta semana están llevando sus exámenes parciales y que la próxima semana tendrán el examen parcial de esta cátedra. Hemos decidido acceder por esta única vez de manera excepcional, ya que estamos instruidos por parte de la facultad de llevar a cabo las clases de manera netamente presencial. Vamos a iniciar entonces para que el video no sea muy largo y podamos cargarlo a alguna plataforma. Nos quedamos en la clase pasada hasta el artículo 421. El día de hoy iniciaremos con el artículo 422, el cual reza de la siguiente manera. Comete delito de revelación de secretos el funcionario o empleado público que revele o facilite la revelación de hechos, actuaciones o documentos de los que tenga conocimiento por razón de su cargo y que por disposición de la ley deba permanecer en secreto. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 5,000 a 20,000 quetzales e inhabilitación especial. Como ustedes pueden ver, de nueva cuenta, acá ahorita estamos revisando tipos penales en los que el sujeto activo necesariamente es un empleado, funcionario, servidor o agente. Tiene a bien, por razones de su cargo, tener su conocimiento. Un ejemplo podría ser que una audiencia se ordene llevarla bajo reserva porque se trata de un caso sumamente delicado y que, por ejemplo, un perito de INASIF tenga información de la autopsia del cadáver que es víctima dentro del procedimiento y llegue alguien de las noticias y le haga una entrevista y brinde información. Podría estar incurriendo en este tipo penal. Ahora bien, otro ejemplo podría ser efectivamente estar en un ministerio en el que se quieran hacer compras, licitaciones o algún tipo de estos procedimientos para poder optar a servicios. Y uno de los servidores o empleados da un conocimiento de cuáles son los requerimientos que se van a tener para poder llevar a cabo esta licitación y de una forma oculta, ¿verdad? Comparta con alguna empresa que quiera competir esta información. Entonces tendríamos acá nuevamente este tipo penal. Tenemos también el tipo penal de resoluciones violatorias a la Constitución, artículo 423, el cual indica: el funcionario o empleado público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a disposiciones expresas de la Constitución de la República o a sabiendas ejecutare las órdenes. Ojo, porque aquí no es solo el que dicta la orden, también el que la ejecuta. Entonces, puede ser siempre un empleado funcionario público, puede en calidad de haber dictado la orden o en calidad de llevarla a cabo. De esa naturaleza, dictadas por otro funcionario, no ejecutaré las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere, será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 200 a 2,000 quetzales. El día de ayer, con la otra sección, tuvimos unas pequeñas reflexiones bastante interesantes, porque yo les preguntaba a ellos qué resoluciones ellos podrían poner de ejemplo que un funcionario dictara y fuera contrario a la Constitución. Y el compañerito Diego decía: el aborto, decía él, porque se protege la vida, artículo 3 de la Constitución. Y entonces yo les recordaba que el semestre pasado nosotros en delitos antepasado, disculpen, relativos a la persona, vimos que efectivamente en Guatemala el aborto es un tipo penal, pero que existe una excepción denominada aborto terapéutico. Efectivamente, hasta aquí yo no he conocido una sola resolución que se dicte autorizándolo. Discutíamos esto con los compañeros ayer. Ellos creen que podría ser por miedo a que entonces el juez podría estar dictando una resolución contraria a la Constitución, artículo 3, o también mencionaba una compañerita que en relación a la cultura, ¿verdad?, la idiosincrasia, a cómo se maneja la sociedad guatemalteca. Creo que si se dictara un fallo de esta naturaleza, no sería contrario a la Constitución. Contrario a la Constitución sería, por ejemplo, que un alcalde ordenara que una comunidad indígena no celebrara sus días
de costumbre o efectuara sus rituales en torno a la naturaleza, porque también tenemos artículos constitucionales que defienden, ¿verdad?, a los pueblos indígenas y cómo estos se manejan. Y tenemos no solo normas constitucionales per se, sino el artículo 44 y 46 que nos hace alusión, por ejemplo, a convenios de la OIT, en donde se habla de la autodeterminación de los pueblos tribales. Entonces, sí, una situación que sea directa o contraria a la Constitución, ojo que no solamente son jueces, puede ser cualquier tipo de empleado o funcionario público. Pasemos entonces ahora al tema de detención irregular, artículo 424. El funcionario o encargado de un establecimiento de reclusión. Ojo, porque aquí la norma nos contextualiza el lugar. No puede ser cualquier institución. Ayer justo me preguntaban que si eso aplicaría, por ejemplo, para Federico Mora. Y yo les decía que había que diferenciar, porque estaba Federico Mora para los usuarios comunes que tenían estas complicaciones cognitivas y volitivas, pero también estaba una parte del Federico Mora en donde están reclusos de procesos que han cometido delitos, pero que se ha determinado por parte de INASIF a través de exámenes psicológicos y psiquiátricos que no se encuentran en condiciones de afrontar un juicio. Entonces, pues por no estar en estas condiciones y no tener, por ejemplo, un apoyo o no ser una enfermedad viable para verse de manera ambulatoria, los colocan en el Federico Mora, pero en un área especial en donde están los reclusos. Entonces sería en calidad de reclusos para este lugar. De ahí solo los demás centros de detención, para ya sea preventivo o de cumplimiento de pena, para poder interpretar esta norma. Entonces dice, el funcionario encargado de un establecimiento de reclusión, ahí va desde el policía que cuida afuera hasta el alcaide que está encargado de los sectores en las prisiones y por supuesto el respectivo director, y llegando hasta la cabeza que sería el ministro de Gobernación, que admite el ingreso de alguien sin orden legal de autoridad competente, no ponga al detenido a disposición del juez o autoridad respectiva o no de debido e inmediato cumplimiento a una orden de libertad legalmente expedida, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Entonces acá nos ponen distintos presupuestos. Uno, el ingresar a una persona. Una persona solo puede ser ingresada cuando existe una orden competente de ley que debe cumplir ciertos parámetros y legalidades, que lleve la firma del juez, que lleve la identificación de la persona que sea congruente con los datos que se encuentran plasmados en el documento personal de identificación, nombre, edad, etcétera, y por supuesto que expresamente se mencione por qué delito es que se le está dando ingreso. De igual manera, si una persona ya cumplió su pena y no le dan la salida, ahí sí, miren, para plantear exhibición personal, porque efectivamente podríamos estar ante una detención irregular. Vamos a ver, en la misma pena incurrirá el funcionario o empleado público que ocultare, ordenare o ejecutare el ocultamiento de un detenido. Entonces, hay parámetros para las personas que trabajan directamente dentro de estos centros y también para personas que indirectamente tuvieran relación en ello, en dar órdenes, en facilitar, en incurrir a los verbos rectores que dice este último párrafo. Luego tenemos el abuso contra particulares, artículo 425. El funcionario o empleado público que ordenare apremios indebidos, torturas, castigos, infamantes, vejámenes o medidas que la ley no autoriza contra preso o detenido, será sancionado con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación absoluta. Igual sanción se aplicará a quienes ejecutaren tales órdenes. Aquí de igual manera, quien lo piensa y tiene la autoridad para ordenar y quien recibe la orden y lleva a cabo la ejecución de la misma. Ojo con los tipos de pena que estábamos verificando en estos delitos, son penas mixtas. Usualmente contemplan, por supuesto, las multas, algunas prisión y casi todas penas accesorias, las anteriores fueron principales, de inhabilitación especial. Vamos a ver. Entonces, si un funcionario o empleado público ordena un apremio indebido, ¿qué es un apremio? Por lo menos en el mundo de la judicatura tenemos la ley del organismo judicial en donde ustedes podrán ubicar el artículo respectivo en donde se explica qué es un apremio. Y prácticamente el apremio es una orden en donde se apercibe. Apercibir es decirle a alguien que debe cumplir con lo que se le está diciendo o va a tener repercusiones o consecuencias legales drásticas. Dentro de los apremios
premios tenemos también las multas y tenemos las conducciones forzadas a través de Policía Nacional Civil. Entonces, no por pura gana va un funcionario a decir, lo voy a mandar a traer con policía, o sea, ¿a cuenta de qué? No lo puede hacer solo por disposición, debe haber un motivo legal que lo respalde y lo sustente, pero hacerlo por la simple gana o para ordenar cuestiones o situaciones que están fuera del orden o ilegales podría constituir un abuso contra particulares. De igual forma, el tema de la tortura, ojo que la tortura es un concepto abstracto muy complejo que no únicamente se limita a efectuar daños físicos en el cuerpo de la persona, sino pues también a limitar la libertad, a aplicar metodologías, fuerzas, situaciones o aspectos psicológicos sobre alguien y dañarle en la psiquis. Castigos infamantes o vejaciones. Castigos infamantes son los que van en contra de la dignidad de una persona. Entonces no podríamos, por ejemplo, colocarle un castigo de que todo el mundo venga y desgarre su ropa y quede desnudo. Ese castigo es infamante, entonces es totalmente ilegal y constituiría un abuso contra particulares. Las vejaciones son parecidos a los infamantes y conlleva también aspectos físicos en contra de la persona o cualquier otra medida que no sea autorizada. Esto especialmente contra presos o detenidos. Vemos ya la pena y pasamos a la anticipación de funciones públicas, artículo 426. Quien entrare a desempeñar un cargo o empleo público sin haber cumplido las formalidades que la ley exige será sancionado con multa de 2 a 200.000 quetzales. Igual sanción se impondrá al funcionario que admitiera a un subalterno en el desempeño del cargo de empleo sin que haya cumplido las formalidades legales. Entonces, ¿cuáles son las formalidades legales? ¿Qué tal si usted quiere ir a trabajar a Corte Suprema de Justicia y efectivamente conoce a uno de los magistrados? Porque ya sabemos, son 13 magistrados, un presidente del órgano judicial y la Corte Suprema de Justicia. El resto de magistrados se dividen en las respectivas salas, cámaras, y tenemos la Cámara Civil, la Cámara Penal, la Cámara de Amparos y todas las personas que trabajan ahí, letrados, oficiales, asistentes, secretarios, son personas de confianza, son cargos de confianza. Entonces, usualmente son estos funcionarios quienes los nombran, pero existe en la unidad de recursos humanos del organismo judicial ciertos perfiles que se deben cumplir. Entonces, si exigen que una persona, por ejemplo, tenga por lo menos 4 años de colegiado activo y 5 de experiencia en temas de X y qué tal si es una persona que sí, ya cerró, ya tiene la tesis, ya ganó sus privados, pero no ha cumplido con la colegiación y la juramentación en el CANC, entonces no está cumpliendo con las formalidades o los parámetros, ni siquiera con los 4 años de colegiado activo que le están pidiendo para poder estar en ese puesto y en ese cargo. Y entonces, ojo, porque aquí directamente quien entra o quien es colocado en el cargo estaría incurriendo en este tipo penal, pero la persona que ordenó o que permitió que pudiese colocarse y pudiese ejercer de esa manera también tiene repercusiones. Vamos a ver, dice igual sanción se impondrá al funcionario que admitiere, es lo que hablábamos ahorita, a un subalterno en el desempeño del cargo o empleo sin que haya cumplido las formalidades de ley. Entonces, si no ha sido juramentado un juez, tampoco puede tomar posesión. Si no ha sido juramentado un abogado y se necesita para un requisito para cumplir algún puesto de servidor o funcionario público dentro de alguna institución pública en el Estado, no puede cumplir. Y así tenemos diferentes situaciones. Vamos con la siguiente: prolongación de funciones públicas, artículo 427. Quien continuare ejerciendo empleo, cargo o comisión después de que debiere cesar conforme a la ley o reglamento respectivo será sancionado con multa de 200 a 1.000 quetzales e inhabilitación especial de 1 a 2 años. Casi todo dice inhabilitación especial, este es específico y dice de 1 a 2 años. Usualmente la inhabilitación no se le puede aplicar a una persona ad eternum, para siempre, porque eso también ya entraría a violentar otros derechos constitucionales como el del trabajo. Es por eso que pese a que la norma no indique un rango de tiempo, esta sí que dice de 1 a 2 años, usualmente los juzgadores o los abogados que están procurando la defensa tratan de establecer un parámetro lo más corto posible, ¿verdad? Para que después de cumplir su pena pueda volver a ejercer, a trabajar, a tener ingresos y buscar una vida digna. Pero bueno, en este caso es quien ya debe finalizar sus funciones. Como ustedes ven, hay diferentes cargos, desde la fiscal general hasta magistrados de la Corte de Constitucionalidad que tienen
un tiempo establecido según las leyes para cumplir sus funciones. De igual forma, en la Corte Suprema de Justicia, y les comentaba en la otra sección la situación que ocurrió en una ocasión donde no lograban conformarse las comisiones de postulación y hubo una corte que estuvo aproximadamente 4 o 6 meses más del tiempo establecido y la corte que estaba para tomar posesión estaba sumamente molesta. Luego, cuando ellos lograron posesionarse, estuvieron no meses, sino periodos, como 2 periodos más en el cargo. Entonces, estas situaciones podrían pues verificarse. Aplica para todos los funcionarios cuya ley orgánica o leyes generales indiquen cuál es el periodo. En el caso de los jueces de paz no tienen un periodo establecido, ahí sí, casi que es infinito. Sin embargo, los jueces de primera instancia y los magistrados sí tienen en una normativa establecido el cumplimiento de quinquenio, 5 años en su función. Nos vamos al último artículo, el 428, restitución de emolumentos. El funcionario o empleado responsable de cualquiera de los delitos previstos en los 2 artículos que anteceden, que hubieran percibido derechos, emolumentos por razón de su cargo, empleo antes de poder desempeñarlo o después de hacer cesar, quedará obligado a restituirle sin perjuicio el cumplimiento de la sanción señalada. Entonces, los 2 anteriores son quien se anticipa a las funciones porque no ha cumplido con las legalidades o las formalidades y quien prolonga sus funciones. En muchos cargos de funcionarios y servidores públicos van implícitos emolumentos que son distintos al concepto de salario. Por ejemplo, los gastos de representación, que son para que se compren ropa bonita y anden en carros bonitos, para ir a hacer sus diligencias. Los jueces no lo tienen, magistrados creo que sí lo tienen, magistrados de Corte Suprema de Justicia, SC, obviamente. Entonces, si ya no tenía que estar en el cargo y sigue recibiendo esto, lo tiene que devolver. De igual forma, por ejemplo, dejó de ser fiscal general, pero se autorrecetó ahí un documento de que iba a tener 50 guardaespaldas y 3 carros blindados a su cargo y gasolina o vales para gasolina indefinidamente durante 7 años más después de tener el cargo. Para mí esto no tiene sentido, es incompatible y se trataría de emolumentos que debiesen restituir. Bueno, hasta ahí llegaríamos el día de hoy. Traté de no hacerlo tan largo para poder subir a plataforma video. Como tarea, por favor, van a buscarme en la prensa y no se pueden repetir. Entonces, por favor, presidente de clase, a usted que le dan el listado de, yo tengo, ejemplo, y ese está libre, yo tengo el caso del juez Chitumul, y lo colocan. Pueden ser uno de los tipos penales que hemos visto la semana antepasada, pasada o esta semana, los que vimos en este video. Cada uno va a buscar un ejemplo diferente, no se puede repetir y es una tarea por persona. Quiz no va a haber por la naturaleza de la clase, pero el quiz de la siguiente semana lo vamos a ponderar por el doble de calificación. Bueno, entonces hasta acá llega la clase. Les deseo muchos éxitos en sus exámenes. Desde ya prepárense también para el examen que tenemos el día miércoles de la otra semana. Siempre va a entrar temas de teoría del delito, por lo tanto estudien por favor la parte general del Código Penal y también la parte especial, los tipos penales que hemos visto desde la clase 1 hasta el 428 que vimos el día de hoy. Éxitos y feliz día.